Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es miércoles, es 11 de marzo y los mercados siguen en calma esta mañana. Los mercados se siguen creyendo a Donald Trump y se le siguen creyendo a pesar de que la guerra continúa y que los misiles siguen cayendo sobre Irán y sobre otras zonas de aquella parte del mundo. Venimos de la noche más dura de ataques en estos ya 12 días de guerra, con Arabia Saudí y Bahrein respondiendo esta madrugada a los ataques lanzados por Teherán. Pero a pesar de ello, las bolsas asiáticas suben este miércoles, los futuros vienen en verde y el precio del petróleo vuelve a caer a la espera de que hoy los líderes del G7 tomen por fin una decisión sobre si liberan las reservas estratégicas de crudo en la reunión que van a celebrar este miércoles y en la que van a coordinar su respuesta a la crisis económica desencadenada por la guerra en Oriente Medio. La Agencia Internacional de la Energía ya se ha pronunciado y, ojo, propone la mayor liberación de reservas de petróleo de la historia, que superaría los 182 millones de barriles que se pusieron en el mercado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El petróleo, que vuelve a estar un día más en el foco, en una jornada en la que la Organización de Países Exportadores de Crudo, la OPEP, va a publicar su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo y en la que vamos a tener datos de inflación en Alemania y en Estados Unidos, donde se publica el IPC del mes de febrero, que no va a recoger todavía el impacto que está teniendo esta guerra de Irán sobre el precio de la energía. Wall Street anoche con signo mixto y el IBEX 35 de Villanueva, que vuelve a abrir esta mañana por encima de los 17.000 puntos tras dispararse ayer más de un 3%. Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, efectivamente, ayer nuestro selectivo, que conseguía subir un 3% en esa jornada de recuperación, 17.445 puntos va a ser el punto de partida en un día en el que además va a llegar esas cuentas del último del IBEX en rendir cuentas, que es Inditex, y en una jornada donde decías, estamos viendo como tras una jornada donde en Wall Street veíamos un escenario en el que caían tímidamente el S&P 500 un 0,21%, el Nasdaq 100 se dejaba el 0,04% y el Dow Jones, vemos como en página de futuros el escenario anticipa más estabilidad y moderación, con unos futuros del S&P que están avanzando el 0,21% en una jornada donde decías la macro va a cobrar gran parte del protagonismo, sin perder de vista lo que está siendo los precios del petróleo, que ahora el crudo ligero está avanzando un 0,98%, pero sigue siendo un escenario con un precio más relajado por debajo de los $90. Todo esto, por supuesto, en un escenario donde en Asia hoy vemos que se siguen extendiendo las subidas. 1,23% es lo que sube el índice Nikkei en Tokio, y después de haber visto cómo dentro de lo que son los valores que más cotizan los temblores del mercado ha habido más recuperación, hay un comportamiento mínimo de recuperación en lo que ha sido el Nasdaq en Wall Street, que ayer veíamos como en el Nasdaq 100 los futuros anticipan recuperación del 0,20%. Todo en un escenario donde, en medio del temor a lo que es el impacto de la guerra, el índice dólar sigue fuerte, pero algo más contenido en 98,57 unidades, y viendo cómo claramente el euro frente al dólar ha conseguido revalorizarse hasta 1,16. Un escenario donde los operadores han estado buscando refugio en el dólar y donde, en medio del shock energético en las últimas horas, ha destacado las palabras de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que en declaraciones a la televisión francesa ha dicho que no va a permitir una inflación como la de 2022, cuando se le preguntaba sobre los riesgos de estanflación en la Unión Europea. Vamos a escucharle. No creo en absoluto que nos encontremos en situación de estanflación. Esa estanflación sucedió en los años 70, cuando se dejaron sin control las expectativas de precios, y eso provocó una inflación muy fuerte. Hoy en día, los bancos centrales de todo el mundo, que han pasado por los acontecimientos de la última década, saben bien que no se puede dejar que la inflación se dispare. Por lo tanto, una situación de estanflación no surge por casualidad. Surge cuando las medidas decididas por los bancos centrales son erráneas. Créanme, tomaremos las medidas necesarias para mantener la inflación bajo control.
Y en este escenario vemos como el oro esta mañana está recuperándose, está rozando los $5.200 y vemos como en el mercado de bonos las rentabilidades han seguido reduciéndose, aunque el Treasury a 10 años marcaba el 4,14%. Y por supuesto hoy el gran protagonismo que va a estar pendiente de ese petróleo, como estaba señalando, el Brent, que hasta ahora sube hasta los $88 el barril, el West Texas $84,40, pendientes de esa propuesta de la AIE y después de que las existencias de crudo, gasolina y destilados de Estados Unidos hayan caído. El petróleo que baja, los mercados que se relajan y Europa que prepara su respuesta a las consecuencias económicas de esta guerra. Desde Bruselas piden a los gobiernos reducir los impuestos a la electricidad para abaratar la factura de la luz, y ante la inestabilidad del mercado energético y el temor a un desabastecimiento por lo que está pasando en Hormuz, vuelve a mirar a la energía nuclear. La Comisión, preocupada por su dependencia de las importaciones de petróleo y de gas, anuncia que va a movilizar 200 millones de euros para la energía nuclear, y su presidenta Ursula von der Leyen reconoce que bajarse de ese tren fue un error. La energía nuclear es fiable, proporciona electricidad durante todo el año, las 24 horas del día. Por lo tanto, el sistema más eficiente combina la energía nuclear y las energías renovables y se sustenta en el almacenamiento, la flexibilidad y las redes eléctricas. Vamos a hablar esta mañana, en nuestro tiempo de opinión, en nuestro tiempo de tertulia, de esa apuesta nuclear de Europa, o mejor dicho, de parte de Europa, también de lo que está pasando con el petróleo y del gas. Nos vamos a ir hasta Qatar esta mañana para conocer de primera mano lo que está sucediendo allí con Luciano Zácara, y abordaremos también esa subida del precio de los combustibles en las gasolinas, que seguro que han notado muchos de ustedes, a la espera de que el gobierno tome alguna medida para amortiguar el impacto en nuestros bolsillos. Desde la COE lo tienen claro. Su presidente, Antonio Garamendi, dice que es esto lo que hay que hacer. No consiste en que los gasolineros, especialmente además los pequeños, te hagan un papel para que luego el Estado, dentro de no sé cuánto, les devuelva, porque es que les ahoga. Nos están diciendo, la lógica es que se reduzca lo que es el IVA, una cantidad directamente y ya está, que se haga y no se haga, porque lo que también creo que no puede pasar es que el que salga beneficiado siempre de esto también sea Hacienda. En clave empresarial, el protagonista va a ser hoy Inditex. En menos de media hora, la compañía que preside Marta Ortega presenta sus resultados de 2025. Ángeles Lozano, ¿qué se espera? Buenos días. Muy buenos días. El gigante textil debería mostrar crecimientos moderados en ventas y resultados en un contexto marcado por una comparativa exigente y un fuerte impacto de las divisas. Los expertos esperan que Inditex registre un beneficio neto en torno a 6.150 millones de euros, lo que supondría un aumento del 4,8% en tasa interanual. En el ejercicio anterior, el beneficio creció a un ritmo más elevado, con un incremento del 9%. En cuanto a facturación, el consenso habla de ventas en torno a 39.900 millones, una subida del 3,2% interanual, y también anticipa una ligera mejora de rentabilidad. En concreto, el margen bruto se situaría en el 58% frente al 57,8% registrado en 2024. Más allá de las cifras, los expertos consideran que el principal foco del mercado estarán los objetivos que Inditex comunique para 2026 durante la conferencia con analistas. El mercado también estará muy pendiente de la evolución de las ventas en el comienzo del primer trimestre de 2026, que cuenta con una comparativa poco exigente tras la débil evolución del mes de febrero del pasado año. Inditex protagonista hoy en el IBEX 35, y Oracle va a ser protagonista en Estados Unidos. Ya lo está siendo. La tecnológica sorprende al mercado y sus acciones se disparan en las negociaciones fuera de hora. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La tecnológica se dispara casi un 12% en After Hours después de que sus ingresos en el tercer trimestre fiscal de 2026 superen la barrera de los 17.000 millones de dólares, lo que supone un 22% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. La entidad logra un beneficio por acción de $1,79, 9 centavos más de lo previsto, y su beneficio neto se dispara hasta los 3.721 millones, un 27% más que en el mismo trimestre del año anterior. Una de las claves para conseguir estos números ha sido su negocio de nube, que ha crecido un 44% y suma 8.900 millones de dólares. 7 y 9, 6 y 9 en Canarias.
Más noticias, más asuntos de este miércoles 11 de marzo. La Casa Blanca reitera su compromiso de mantener el flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Su portavoz Caroline Leavitt confirma que la Marina de Estados Unidos se ha ofrecido a escoltar a los petroleros cuando fuera necesario. Una información que comparte con la del secretario de Energía, Chris Wright, en la que adelantaba que la Marina estaba dispuesta a escoltarlos. En cuanto al tiempo estimado que durará la guerra, Leavitt ha declarado que aunque el calendario inicial era de 4 a 6 semanas, los objetivos se están ejecutando antes de lo previsto y que el fin dependerá también de la eliminación de las amenazas de Irán a Estados Unidos. Sobre el futuro del conflicto y sobre la posible negociación entre Estados Unidos e Irán, que publicaba ayer la cadena Fox News, se ha pronunciado en las últimas horas el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio. Steve Witkoff ha defendido a Trump, asegurando que siempre está dispuesto a dialogar. En una entrevista con la CNBC ha reiterado que la línea roja de Washington es la tendencia por parte de Irán de un arma nuclear. También ha hecho referencia a las relaciones entre Irán y Rusia. Ayer en la llamada con el presidente, los rusos dijeron que no han compartido eso. Eso es lo que dijeron, así que podemos creerles, pero lo dijeron. Y ayer por la mañana, Jared y yo tuvimos una llamada con Ushakov, quien reiteró lo mismo. Sabes que es una pregunta mejor para los servicios de inteligencia, pero esperemos que no lo estén compartiendo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el 25 de marzo para informar de la posición de España en esta guerra en Irán. Y veremos si hasta entonces el gobierno no anuncia medidas para mitigar el impacto económico de ese conflicto. El Ejecutivo abrirá estos días una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar esa respuesta, en la que ya están trabajando, según su portavoz, Elma Saiz. Que el gobierno lleva tiempo preparando un plan de respuesta integral a los efectos de esta guerra que no avalamos. A lo largo de esta semana intercambiaremos ideas con todos los grupos parlamentarios y con los agentes sociales, sindicatos y patronal. Escucharemos las propuestas de la comisión y seguiremos, como estamos haciendo, monitorizando la evolución de los datos. Mientras desde Podemos su portavoz, Ione Belarra, pide desplegar un paquete de medidas para contener las consecuencias del conflicto en Irán, entre ellas nacionalizar Repsol. Es el momento de recuperar el control público de los sectores estratégicos, construyendo una empresa pública de energía sobre la nacionalización de Repsol, que es muy barato, además mucho más barato que el rearme criminal en el que nos ha metido Pedro Sánchez. Por supuesto, recuperar el control de la banca con una banca pública, y es urgente, desde mi punto de vista, que expropiemos todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en este país para empezar a construir un verdadero parque público de vivienda en alquiler. Y en este escenario de conflicto en Oriente Medio y de no a la guerra por parte del gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero comparece hoy en el Senado, donde va a informar de la financiación del Plan de Seguridad y Defensa. Montero tendrá que explicar, a petición del Partido Popular, cómo se van a financiar esos más de 10.000 millones que Pedro Sánchez anunció hace casi un año para llegar al 2% del PIB de gasto en defensa para cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN. El presidente del gobierno prometió entonces que estos recursos adicionales no implicarían una subida de impuestos para los ciudadanos ni se incurriría en mayor déficit para el país. 7 y 17 minutos de la mañana. Lo que está pasando es que ya tenemos sobre la mesa las cuentas de Porsche. Enseguida les contamos con detalle esas cifras de la automovilística, que vienen también con caída de las ventas, como viene siendo habitual dentro del sector automovilístico, que queda menos. 13 minutos para que conozcamos las cuentas de Inditex, que les vamos a contar aquí en tiempo real en cuanto la remita la CNMV. Y lo que está pasando es que el precio del petróleo, que estaba cotizando en rojo durante toda la madrugada, se ha dado la vuelta y sube, aunque lo hace de manera muy moderada. Brent arriba un 0,33%, superando los $88, todavía por debajo de ese nivel de 90. West Texas subiendo un 1%, ahora mismo cotizando en $84,32. Sigue de momento la calma en los mercados, futuros en verde, bolsas asiáticas también en positivo. Empezamos viendo tiempo real en Asia, como tenemos los indicadores a esta hora de la mañana. Bueno, pues vemos jornada de signo mixto en Asia-Pacífico. El índice Nikkei en Tokio
sube el 1,28%, 54.940 puntos, mientras que vemos como por el lado del Kospi surcoreano el avance también es importante, del 1,70% hasta los 5.626 puntos. India a la baja, el 1%, 23.997, se pierde hasta ahora los 24.000 puntos. Y en Australia el ASX 200 que sube el 0,59% hasta los 8.743 puntos. En China, en la parte de Hong Kong, 0,16% el Hansen, marca los 25.917 puntos, mientras que Shanghái avanza el 0,17% en los 4.130 puntos. Hay que señalar además que en medio de lo que está siendo la preocupación por golpe de lo que son los precios energéticos y del suministro a Asia, y en China lo que vemos es que el índice de energía de China del CSI, New Energy, que se centra en renovables, sube más de un 3%. Recordemos que con el petróleo en el foco, hoy se pronuncia el G7, reunión de líderes, reunión de emergencia convocados por Macron, en la que deberían decidir si liberan de forma conjunta esas reservas de petróleo. Ya se ha pronunciado la AIE, la Agencia Internacional de la Energía, y propone una liberación de barriles histórica que superaría a la que se llevó a cabo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En Estados Unidos, los futuros hasta ahora, Roberto, ¿cómo los tenemos? Despiertan con subida del 0,24% para el S&P 500 y para el Dow Jones, y el Nasdaq 100 se apunta a un alza en su futuro del 0,20%. En Estados Unidos, muy pendiente hoy de las cuentas de Oracle. Enseguida recordamos cómo han sido, cómo las está cotizando la compañía, y del dato de inflación del mes de febrero, 1:30 de la tarde. Una horita antes de lo habitual la vamos a conocer por el cambio horario. Y en Europa, los futuros se anticipan de momento para una apertura bajista tras las subidas de ayer que llevaban al IBEX a recuperar de nuevo los 17.000 puntos. Futuro del DAX cayendo ahora mismo un 0,46%. Futuro del Dow Jones abajo medio punto porcentual. Los mercados mirando el petróleo, preocupados por el petróleo. Empezamos la crónica en Asia, en Japón, donde el gobierno muestra su preocupación por el impacto que está teniendo la interrupción del tráfico a través del estrecho de Hormuz, mientras aboga por liberar las reservas de petróleo. Eva. Pues sí, el ministro de Industria nipón, Risoyeshi Asakawa, asegura que la suspensión de la navegación a través del estrecho de Hormuz ya ha tenido consecuencias en Asia y que Japón está cada vez más preocupado. Señala que la preocupación en el mercado energético mundial ha ido en aumento y celebra que los ministros del G7 de Energía se hayan reunido con rapidez y mostrado su disposición a colaborar para estabilizar el mercado global. En esa reunión, Asakawa ha trasladado y apoyado la necesidad de una liberación coordinada de reservas bajo la coordinación de la AIE, y como decía, son declaraciones que llegan antes de la reunión de líderes del G7 que se reúnen en la jornada de hoy. Hoy que vemos fuertes subidas de nuevo en el índice Nikkei en Tokio, donde vemos como SoftBank, su conglomerado industrial inversor en tecnología, SoftBank sube el 6,42%, y otros títulos como Advantes que sube el 3%. Eso en Japón. Si miramos a China, en medio de este conflicto geopolítico, geoeconómico, allí el gobierno de Pekín ha advertido a los gigantes navieros, a Maersk y a MSC, sobre las altas tarifas de los fletes. Pues sí, el Ministerio de Transporte chino, que convoca a los ejecutivos de las dos mayores compañías navieras de Europa, la danesa y la suiza, para quejarse de los costes adicionales del transporte y la suspensión de los servicios a Oriente Medio, mientras la guerra en Irán azota al comercio. Según Financial Times, el Ministerio de Transportes les habría trasladado su preocupación por esos cargos, por las tarifas del flete y suspender rutas. Según los datos aduaneros, China es el mayor exportador del mundo y ha enviado más de 30.000 millones de dólares en bienes a países de Oriente Medio en los 2 primeros meses del año, liderados por envíos de maquinaria, productos electrónicos y automovilísticos. Mientras, según informa la CNBC, Irán habría enviado al menos 11,7 millones de barriles de petróleo crudo a través de Hormuz desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, y todo destinado a China. En este escenario, y entre los valores que vemos protagonistas, tenemos a SMIC cayendo un 0,39%. Buscamos más protagonistas empresariales en las bolsas asiáticas. Miramos a las acciones de Cathay Pacific, que están subiendo tras publicar su mayor beneficio desde el año 2010. 4,44% es lo que se anota en la bolsa de Hong Kong, tras señalar además que la capacidad de pasajeros aumentará un 10%, dibujando un panorama alcista pese
a las tensiones y el recrudecimiento del escenario con el conflicto de Oriente Medio afectando a la aviación mundial. Además del sector auto, las acciones de NIO se están disparando un 15% en Hong Kong tras sólidas ganancias en el cuarto trimestre y después de que el fabricante de coches haya pasado a registrar ganancias trimestrales impulsados por mayores entregas de vehículos y márgenes mejorados. En medio de la batalla tecnológica entre Pekín y Washington, China toma medidas para limitar el uso de OpenCloud en sus bancos. Pues sí, y según Bloomberg, lo que está haciendo las agencias gubernamentales chinas y las empresas estatales es que habían sido ya advertidas recientemente contra la instalación de ese software de inteligencia artificial OpenCloud en dispositivos de oficina por razones de seguridad. Ese OpenCloud es agente de IA de código abierto que se ejecuta localmente en la computadora de un usuario y puede utilizarse para llevar a cabo tareas de forma autónoma. Un software que se ha vuelto viral y una noticia que llega solo días después de que varias importantes empresas tecnológicas chinas hayan lanzado agentes de IA que apoyan a OpenCloud o ofrecen servicios similares. Entre ellos hemos tenido a la compañía Tencent, que ha subido con fuerza en las últimas jornadas y que hoy, sin embargo, avanza moderadamente. En Taiwán, los que suben esta mañana son los títulos de Taiwan Semiconductor, TSMC, por el aumento de las ventas y por la fuerte demanda de chips. Un 4,86% sube a esta hora. La demanda sostenida de chips avanzados utilizados en computación de IA es lo que dispara esa facturación al mayor fabricante de chips y proveedor de Apple, Nvidia y AMD. Ha facturado un 22,2% más en febrero, hasta 10.020 millones de dólares. Y en Japón, protagonismo esta madrugada para Nintendo. Se está disparando en bolsa tras el inesperado éxito de su nuevo juego de simulación Pokémon Pocopia. Pues sí, 8,91% sube hasta ahora en Tokio, el juego que está encabezando en las listas de ventas en menos de una semana desde su lanzamiento y que impulsa hoy al índice Nikkei. Vio la luz Pocopia el pasado día 5 y ha sido el más vendido entre los juegos de la Switch 2 en la tienda digital de Nintendo, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. 7:25, vámonos hasta Estados Unidos para ver cómo se presenta en Wall Street la sesión de este miércoles, después de que anoche la bolsa de Nueva York cerrara con signo mixto, caídas del 0,21% para el S&P 500, del 0,07% para el Dow Jones y tímida subida del 0,01%, Roberto, para el Nasdaq. El día estuvo marcado por la caída del crudo, que bajó alrededor de un 8% después de varias jornadas seguidas de grandes subidas. El barril West Texas llegó a estar por debajo de los $80 después de que el secretario de Energía estadounidense Chris Wright publicara un mensaje en X en el que aseguraba que ya habían escoltado un buque por el estrecho de Hormuz, un mensaje que después borró. El protagonismo hoy en la bolsa americana va a ser, y está siendo ya para Oracle, se disparan After Hours un 12% después de batir expectativas con sus resultados. La tecnológica ha obtenido un beneficio neto de 3.721 millones, es un tercer trimestre fiscal de 2026, lo que supone un 27% más que en el mismo periodo del año anterior. Sus ingresos superan los 17.000 millones, casi 300 más que en el tercer trimestre fiscal de 2025. Una de las claves ha sido su negocio de nube, que ha registrado un crecimiento del 44%. Así analizaba los resultados de la compañía el director financiero principal, Doug Kering. En cuanto a los resultados del tercer trimestre, tuvimos un trimestre excepcional que superó todas las expectativas. Nuestro impulso continúa, siendo el primer trimestre en más de 15 años, donde tanto los ingresos totales orgánicos como el BPA orgánico non-GAAP crecieron un 20% o más en dólares estadounidenses. En la jornada de ayer el foco estuvo puesto también en la tecnología, la inteligencia artificial, en esa disputa legal que están manteniendo Anthropic y el Pentágono y en el escrito en apoyo de Anthropic que hizo Microsoft. La firma de Bill Gates lo ha hecho a través de un amicus curiae, que es una figura legal en la que un tercero ajeno a un litigio interviene en una demanda para aportar información objetiva que ayude a un tribunal a esclarecer un juicio. En este caso, la compañía ha pedido al Tribunal Federal de San Francisco que bloquee de forma temporal la designación de riesgo para la cadena de suministro militar que ahora pesa sobre Anthropic, mientras la empresa de Darío Amodei ha dicho a la juez del caso que podría perder miles de millones de dólares si el Pentágono rechaza de forma sistemática sus herramientas. Y entre las mejores y las peores del día ayer en Wall Street destacan las subidas de más del 8% de Vertex Pharmaceutical después de obtener resultados exitosos en un fármaco para enfermedades renales. La otra cara de la moneda es la compañía de asistencia sanitaria Zenten, cuyos títulos se desploman un 12% debido a que la firma japonesa Mizuho ha recortado su precio objetivo de $41
que venía de $47 y lo ha recortado a $41. También destaca la bajada de casi el 8% de Paramount tras la demanda de $150 millones que enfrenta a su presidente Jeff Shell. En After Hours estaremos atentos a Amazon después de que la compañía haya anunciado una inversión de 535 millones en Australia para construir un nuevo centro logístico en la ciudad de Brisbane. Amazon, Oracle e inflación, Roberto, hoy en Estados Unidos. Y solicitudes semanales de hipotecas. En Europa va a ser protagonista Porsche, tenemos las cuentas, lo va a ser Inditex, las va a presentar en unos minutos, están previstas a las 7:30 de la mañana y va a ser el IBEX 35, que abre por encima de los 17.000 puntos. Tenemos esos números de la automovilística alemana. Porsche, Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Pues sí, un ejercicio 2025 que fue complicado para Porsche, al igual que para todo el sector. Los ingresos por ventas descendieron a 36.270 millones de euros frente a los más de 40.000 del ejercicio anterior, y el beneficio operativo del grupo se redujo a 413 millones y venía de 5.640. Entre otras cosas, esa reducción se debe a gastos extraordinarios de aproximadamente 3.900 millones de euros que incluyen la reestructuración de la estrategia de producto y la reestructuración de la empresa. Por lo tanto, unas cuentas que van a cotizar en la jornada de hoy, en la que también cotizarán las de Inditex. Se espera un crecimiento en el beneficio neto en torno al 5% para el gigante textil en el conjunto de su último ejercicio fiscal, y vamos a conocer la lectura final de IPC de febrero en Alemania y en España ventas minoristas de enero. No te vayas muy lejos, que enseguida tenemos las cuentas de Inditex. Recordamos que el IBEX abre hoy por encima de 17.000 puntos. ¿Cómo fue la sesión de ayer? Pues ayer de rebote total se disparaba nuestro indicador un 3%, fue el más alcista en Europa. Ese vuelco en el petróleo permitió la toma de posiciones. Vimos, por ejemplo, a IAG subir un 5%. También avances muy importantes para ArcelorMittal, una cíclica que ganó un 7,4%, Solaria subió un 4,75% y los bancos aportaban mucha fuerza. Santander se disparaba un 5,7%, recuperaba los 10 euros por acción, y BBVA subía un 4,8%. Inditex también tomaba aire en bolsa, sus acciones cerraban con una subida del 3,3% y se quedaba rezagado Grifo, que caía un 2% por la rebaja de Morgan Stanley, y Repsol perdía un 1% por el desplome del petróleo. En el resto de Europa, el DAX subía un 2,4%, París se anotaba un alza del 1,8%, Milán del 2,67% y Londres del 1,6%. Subieron con fuerza las aerolíneas, también las tecnológicas recuperaban terreno, y siderúrgicas como Voestalpine, que ganó un 7%, se resarcían de las caídas anteriores. Eso sí, una gran caída fue la del grupo suizo Lindt, el fabricante de chocolates, que perdió más de un 10% tras avanzar resultados y previsiones. Para hoy en la agenda en Europa, además de Inditex, además de que se coticen esas cuentas de Porsche, tenemos también las cifras que vamos a conocer del grupo de defensa alemán Rheinmetall. ¿Qué más tenemos en la agenda, Ángeles? Pues tenemos el IPC final de febrero en Alemania, se moderó a un 1,9% en enero, a ver si es capaz de mantenerse por debajo del nivel objetivo del BCE, que está en el 2%, y en España ventas minoristas del primer mes del año. 7:34 minutos de la mañana, ya tenemos las cuentas de Inditex, Ángeles Lozano, recién publicadas en la CNMV. ¿Qué dicen esas cifras de la compañía que preside Marta Ortega? Por encima de las previsiones que habían avanzado los expertos, el beneficio neto se incrementa un 6% hasta 6.220 millones de euros. Habla de un sólido crecimiento en los últimos ejercicios que se mantiene. Les habíamos ofrecido unas previsiones de mejora del 4,8%. El EBITDA crece un 5% hasta 11.270 millones. También en estos resultados vemos la cifra de ventas. Se habla de una mejora del 9% a tipo de cambio, de un 7% a tipo de cambio constante. Las ventas a tipo de cambio constante crecen un 7%. Y nos fijamos en cómo han sido recibidas las colecciones primavera-verano, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante
obstante, aumentan un 9% entre el 1 de febrero y el 8 de marzo en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. En cuanto a perspectivas, se lee en el informe que ha presentado a la CNMV la compañía que hay un fuerte compromiso con el crecimiento estable y que se estima que en 2026 la mejora será del 5% con una contribución positiva del espacio a la venta. Van a realizar inversiones de 2.300 millones de euros en este ejercicio. Javier Santa Cruz, economista, ¿qué tal? Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? Pues recién salidas del horno, atraco mano armada, ¿qué te han parecido esas cuentas de Inditex que suma y sigue y logra otro año récord? Otoño récord y además, como bien contaba Ángeles ahora mismo, están por encima de lo esperado en prácticamente todas los rubros de la cuenta de resultados. Yo destacaría especialmente uno de los grandes fuertes que tiene esta compañía, que es la generación de caja, y por tanto que el negocio es donde se nota si va bien o mal, y en este sentido va extraordinariamente bien, no solo por los crecimientos si comparamos también con el trimestre anterior, sino también especialmente con respecto al año pasado. Es decir, ahora mismo en términos de beneficio por acción está tan bastante en línea de lo que hemos visto en los años anteriores, o sea, con un crecimiento suave, con lo cual eso también es bueno desde el punto de vista de la estabilidad y la predictibilidad que tiene un negocio como este, pero al mismo tiempo el esfuerzo en ventas, también incluso en recortar costes. Una de las cosas que hemos visto también estos trimestres, que ha sido la apuesta online frente a la corrección del número de tiendas físicas, pues todo eso ayuda a que los resultados sean así de buenos. A ver, ayer ya, es verdad que ayer y en estos días va a ser difícil establecer una correlación entre lo que se apunta en cotización y lo que sean los resultados, la reacción sobre resultados, pero ayer desde luego ya hubo una primera señal positiva, una subida de más del 3% de la cotización de este valor, y veremos a ver qué hace hoy, porque hoy por lo menos tenemos un poco más tranquilo todo lo que es el patio geopolítico, así que probablemente hoy sí que destaque sobre el precio estos resultados. Y está más tranquilo el patio geopolítico y están más tranquilas las bolsas. Se siguen creyendo el mensaje de Donald Trump de que la guerra está casi terminada. ¿Es por eso que baja, Javier, el precio del petróleo? Sí. ¿Tú das ya lo peor por pasado? ¿Ya hemos pasado lo peor o no? Yo creo que hemos pasado lo peor. De hecho, ese tipo de conflictos suelen ser bastante, no diría iguales, pero tenemos unos patrones que son bastante repetitivos a lo largo de los últimos años. O sea, por ejemplo, tenemos por un lado cómo lo más duro del conflicto se concentra en las 2-3 primeras semanas, y eso es lo que probablemente estemos viendo ahora. La sobrereacción fue tan importante en los primeros días en los precios de las materias primas que eso pues podíamos intuir, y lo hemos ido contando a lo largo de los últimos días, que se iba a normalizar o que iba a estabilizarse un poco esta situación. Entonces, no tanto porque creamos a Trump, que eso es bastante difícil, eso es un acto de fe, y los actos de fe van para otro rango de la persona, pero desde luego la cuestión de lo que nos están llegando, las informaciones que nos llegan, de cómo se están articulando soluciones para hacer bypass, para hacer fórmulas que puedan restablecer el tráfico tanto de petróleo como de gas en la zona en conflicto, pues ayudan a que seamos optimistas, incluso teniendo en cuenta que el G7 ayer no terminó de llegar al acuerdo de liberar las reservas. Veremos a ver hoy si se toma una decisión o no. Ya se ha pronunciado la Agencia Internacional de la Energía y ha propuesto esa liberación de reservas históricas. Esa subida del precio del petróleo que asustó mucho a Donald Trump, por si la inflación se le dispara. Hoy vamos a tener esa cifra de IPC en Estados Unidos, la del mes de febrero. No va a reflejar todavía nada de estas primeras semanas de conflicto en Irán. Y ha hablado esta noche, Javier, la presidenta del Banco Central Europeo, ha dicho que el grado de incertidumbre y volatilidad es muy sorprendente y que el Banco Central va a tomar las medidas necesarias para controlar la inflación. ¿Qué esperas de ese dato hoy en Estados Unidos, que no va a recoger, como decimos, todavía eso? ¿Y qué te parecen estas palabras de Lagarde?
Hombre, llevamos viendo ya más de un mes el encarecimiento sobre todo de los precios del petróleo. O sea, recordemos que en el mes de febrero, por ejemplo, la inflación en España se quedó exactamente al mismo nivel que teníamos de crecimiento que el de enero, por la contribución que hicieron los precios de los carburantes y concretamente por el incremento de precios del petróleo. Entonces lo que debemos esperar es que veamos exactamente lo mismo o muy parecido en el mes de marzo. Entonces en Estados Unidos el encarecimiento de los precios en general también vienen por otro lado, es decir, no solo incluso ni siquiera por la energía, sino por otros componentes como es el caso de la inflación que viene de los servicios, y en el caso de Europa obviamente pues hay que lanzar el mensaje y el Banco Central está obligado a hacerlo de que tomará las medidas necesarias para controlar posibles repuntes inflacionistas. Esto ahora mismo le viene de perlas a la señora Lagarde y al señor Luis de Guindos porque no había manera de justificar, mira que era fácil justificarlo, que durante 2026 había que subir aunque fuera un poco los tipos de interés después de haberlos bajado bastante los últimos 2 años, y ahora pues menos mal que encuentran una excusa para que esto se haga, y si se hace que se haga tan pronto como se pueda porque es algo que ya está descontado en el mercado por ejemplo, del crédito bancario y más concretamente en el interbancario con el Euribor repuntando al 2,5. En términos, Javier, al margen del conflicto y mirando a las empresas, como vamos a mirar a Inditex en Estados Unidos, toca volver a mirar a la tecnología. Sorprendentes cuentas de Oracle, disparada más de un 10% en After Hours. Esto también, al igual que en Inditex, estas empresas suman y siguen generando dinero. Sí, lo veíamos en estos días de atrás cuando hablábamos de Nvidia o el signo mixto que veíamos en la presentación de resultados, por ejemplo, entre las compañías que fabrican dispositivos, que tienen fabricación física, frente a todas aquellas que solamente tienen un negocio puramente online, puramente de software y la amenaza que supone un crecimiento mayor de lo esperado de los avances en la IA. Entonces, al final estas compañías y el caso concreto de Oracle, pues ofrecen crecimientos muy elevados que siguen incluso con independencia del ciclo económico y concretamente ahora intentándose enganchar a la fase del ciclo que es más expansiva, que es la que tenemos en sudeste asiático y concretamente en China. Javier Santa Cruz, economista, asesor financiero, gracias por madrugar con nosotros esta mañana, analizar esas cuentas de Inditex recién salidas del horno, las hemos contado y nos has ayudado a entenderlas y lo que está pasando con el petróleo y con las bolsas. Que vaya bien el día, Javier. Un abrazo. Comenzamos con la prensa económica. Diario Expansión titula hoy: con Repsol busca socios en sus filiales de Venezuela y Estados Unidos. Habla también de Bruselas, dice impulsa la nuclear en pleno shock energético, y de Mercadona, dispara un 25 su beneficio a 1.729 millones de euros. Portada de 5 días, el Banco Central Europeo reclama a los bancos que detallen el impacto del conflicto en Oriente Medio. Dice que Juan Roch, presidente de Mercadona, plantea quitar el IVA a la alimentación por la guerra y que Repsol invertirá hasta 10.000 millones en el próximo trienio. También esas palabras de von der Leyen: reducir la apuesta nuclear fue un error estratégico. Portada del Economista, también lo más destacado para Repsol, dice que pagará 10.800 millones a sus accionistas hasta 2028. Las bolsas dudan de Estados Unidos y recuperan un tercio de la caída, y dice que Indra firma 140 alianzas en un año para crecer en defensa y en espacio. Vamos a ver qué están contando los periódicos nacionales y los internacionales. Hugo, Roberto. El País señala en su portada que la guerra de Trump contra Irán ahonda la fractura de Europa. El Mundo cuenta la reacción del continente europeo al nuevo orden mundial de Trump, y también dicen que la división de Europa explota con el no a la guerra de Sánchez. La Razón señala: Estados Unidos lanza el mayor ataque a Irán de la guerra. Y el ABC destaca que Sánchez lanza a sus eurodiputados contra von der Leyen. Ahora nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula: la AIE propone la mayor liberación de petróleo de la historia desde las reservas estratégicas. The Washington Post, por su parte, señala que un dron impacta una instalación diplomática estadounidense en Irak, según un funcionario, aunque no se conocen las víctimas. Nos vamos a Alemania. El Handelsblatt señala: los países del Golfo se están armando principalmente con ayuda de Europa. En Reino Unido, Financial Times, por su parte, destaca que JP Morgan rebaja las carteras de préstamos de grupos de crédito privados, y en Francia, Le Monde señala que Irán afirma haber llevado a cabo el ataque más violento y duro desde el inicio de la guerra.